En este canal se han subido varios vídeos en el que he desenmascarado a distintos personajes históricos idolatrados, romantizados y mitificados por la historiografía oficial. La imposición de distintos puntos de vista viene condicionada por la creación de distintos ídolos e iconos populares que propagan las ideas que interesa que los ciudadanos asimilen. En verdad, a la historiografía oficial no le ha importado mitificar a personajes con pasados muy turbios porque los juntaletras de turno se encargan de esconder la verdad y, con la beatificada y canonizada María Teresa de Calcuta, ocurre precisamente esto. La figura histórica de María Teresa de Calcuta está ligada a la caridad, al altruismo y a la paz. Sin embargo, esta mujer esconde un pasado muy oscuro que ensucia su condición de santa. Así que, en este vídeo, voy a desenmascarar a María Teresa de Calcuta. Vamos con el vídeo, esto es Replaneta, ¡comenzamos! Agnes Goncha Bojaxhiu, más conocida como María Teresa de Calcuta, fue beatificada el 19 de octubre de 2003 por el Papa Juan Pablo II y fue canonizada el 4 de septiembre de 2016 por el actual Papa Francisco. La figura de María Teresa de Calcuta se ha elevado a santa, pero si uno investiga su pasado, podrá descubrir que esta mujer tenía muy poco de santa y que se ha creado de ella una imagen romantizada, idealizada y, como no, santificada, que no corresponde con los hechos históricos. Aunque María Teresa de Calcuta sea muy conocida por la mayoría de las personas del mundo, muy pocos conocen su biografía y los hechos clave que demuestran su verdadera naturaleza, así que os hablaré sobre los puntos clave de su vida y cómo llegó a convertirse en una de las figuras más importantes del catolicismo en el siglo pasado. Agnes Goncha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual República Macedonia del Norte, y por aquellos años parte del Imperio Otomano. Su familia era de origen albanesa, provenientes de Kosovo, y su padre estuvo involucrado en la política de Albania hasta que falleció en extrañas circunstancias en 1919. A partir de ahí, fue educada por su madre, que fue la que le inculcó los valores católicos y la que le introdujo en el catolicismo. Siendo una niña, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María y allí comenzó a brindar su ayuda a los necesitados. Allí conoció a muchos misioneros yugoslavos que ayudaban en la India, concretamente en Bengala, y los testimonios y vivencias de estos misioneros jesuitas convenció a la joven Agnes para dedicarse enteramente a la religión católica y a la ayuda de los más necesitados. Al cumplir los 18 años, marchó a Radfarham, Irlanda, para aprender algo de inglés y desde allí marchó a Calcuta. En Bengala inició su noviciado, aprendió el bengalí e hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia. En el este de Calcuta, Agnes decidió adoptar el nombre de María Teresa y trabajó como maestra en el St. Mary High School de Calcuta. Ejerció como maestra durante casi 20 años y en ese periodo vivió la hambruna de Bengala y los enfrentamientos que se dieron entre los musulmanes y los hindúes en la India. A su vez, la enorme pobreza que vio en las calles de Calcuta y en general en la India le convenció para dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a los más desfavorecidos. Según la propia María Teresa de Calcuta, el 11 de septiembre de 1946 recibió la llamada del Señor para que se dedicara enteramente al cuidado de los más pobres y así pues solicitó al entonces Papa Pío XII abandonar la orden y entregarse a los más pobres. Durante un breve periodo de tiempo recibió formación médica en París para que pudiera cuidar de los pobres y de los enfermos en Calcuta y en 1948 recibió el permiso del Vaticano para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Aunque recibió formación básica en París, los conocimientos de María Teresa de Calcuta en esta materia eran insuficientes, por lo que siguió formándose en Patna. Entre 1949 y 1950, María Teresa de Calcuta, junto con las Hermanas Misioneras Médicas de Patna y las Hermanas Misioneras Médicas de Norteamérica, abrió el primer centro de acogida para niños y una escuela para alfabetizarlos. El 7 de octubre
recibió la autorización del Vaticano para fundar una nueva congregación que sería las Misioneras de la Caridad, aunque el permiso oficial y definitivo no lo recibió hasta 1965. Las actividades de María Teresa de Calcuta llamaron la atención de las autoridades indias y no dudaron en otorgarle la ciudadanía india para que pudiera continuar con sus actividades dentro de la más estricta legalidad de la India. La ayuda que brindaban las Misioneras de la Caridad convencieron a otras muchas misioneras para que trabajaran en la India y en otros países no desarrollados para ayudar altruistamente a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, en definitiva, a los más vulnerables. En 1952 creó en Calcuta el primer hogar para moribundos en el que permitían que los moribundos murieran con dignidad y acorde a sus creencias. Aunque todo esto de recoger personas moribundas o enfermas de las calles de Calcuta para que pudieran morir con un mínimo de dignidad parezca un acto altruista y bien intencionado, la verdad es que con el tiempo se ha demostrado que la atención sanitaria prestada por las misioneras era mínima y que en muchos casos los enfermos con dolencias muy leves o remediables que acudían a estos hogares en busca de ayuda morían a causa de las insalubres condiciones de los hogares para moribundos o por las negligencias cometidas por las misioneras de la caridad. Pero no me voy a adelantar, más tarde os hablaré sobre las actividades de las seguidoras de María Teresa de Calcuta en los hogares para moribundos. La popularidad de María Teresa de Calcuta aumentaba en la India y en 1955 decidió abrir el Hogar del Niño del Inmaculado Corazón para niños huérfanos y jóvenes sin casa. Para la década de los 60, María Teresa de Calcuta era conocida no solo en la India, sino que internacionalmente, y a raíz de su popularidad, su congregación recibió distintas ayudas como la recibida por la Fundación Joseph Kennedy Jr. o el dinero que sacó al subastar la limusina Lincoln que le regaló el Papa Pablo VI. Es cierto que gracias a ese dinero, la congregación pudo crear distintos hospitales, hogares para moribundos y orfanatos en la India, pero hay cosas que no cuadran, porque el dinero que comenzó a recibir la congregación era mucho mayor que los costes que tenían que afrontar para mantener toda la red de hospitales y orfanatos en la India. Según un estudio de la Universidad de Montreal realizado por Serge Laribé, Geneviève Chenard y Carole Sénéchal, María Teresa de Calcuta manejó sospechosamente las enormes cantidades de dinero que recibió a partir de donaciones, y esto realmente es un pecado para ella, porque recordad que hizo voto de pobreza. Poco a poco empezamos a ver la verdadera cara de María Teresa de Calcuta y más adelante indagaré en estos aspectos de su vida. Pero la pregunta que os estaréis haciendo todos es la siguiente: ¿cuándo comenzó el mito de María Teresa de Calcuta? En 1968, el periodista de la BBC, Malcolm Muggeridge, se trasladó a la India, concretamente a Calcuta, para grabar un documental sobre la ya reconocida misionera María Teresa de Calcuta. Las verdaderas intenciones de Muggeridge eran propagar por todo el mundo las ideas antiabortistas y en contra de los anticonceptivos, y María Teresa de Calcuta era muy crítica con tales prácticas debido a sus ideas religiosas, así que Muggeridge, aparte de dar a conocer la labor de la misionera de Calcuta, quería crear un símbolo religioso que fuera respetado por la comunidad internacional y que difundiera sus ideas antiabortistas por todo el mundo. El hecho es que el equipo de la BBC que acudió a Calcuta tuvo la oportunidad de grabar el trabajo de las misioneras en la India y supuestamente sucedió un milagro que demostraba que la misionera jefe estaba tocada por Dios. El equipo entró en uno de los hogares para moribundos, pero estaba muy oscuro, por lo que el cámara decidió probar una nueva película de Kodak para grabar específicamente en lugares oscuros. Tras grabar el panorama, el equipo perdió toda esperanza de que aquella escena pudiera ser incluida en el documental, debido a la poca luz que había, pero al regresar a Londres y ver todo el material que habían recopilado, se llevaron una sorpresa. El vídeo que grabaron en el interior del hogar para moribundos se veía perfectamente. El cámara dijo: Dios bendiga a Kodak, pero Muggeridge aprovechó ese suceso para decir que había sido un milagro y que todo fue gracias a María Teresa de Calcuta. Todo lo que os he explicado y el testimonio del cámara lo podéis encontrar en el documental El Ángel del Infierno. María Teresa de Calcuta no curó a ningún ciego, ni multiplicó los peces. Simplemente el equipo de la BBC pudo incluir en el documental una escena que al principio pensaron en desechar debido a la poca iluminación. Ese fue el milagro inicial de María Teresa de Calcuta y la excusa perfecta para idealizarla en medio mundo. Pero detrás de la labor altruista y caritativa de la santa
60 se encontraban las malas prácticas de las misioneras de la caridad. Las distintas instituciones y congregaciones que se construyeron para las misioneras de María Teresa de Calcuta no eran ningún tipo de sanatorio, más bien eran casas de muerte. Allí, las misioneras no curaban a nadie, sino que más bien la gente moría a causa de las malas condiciones, la falta de higiene y el hacinamiento de los enfermos. Los enfermos eran hacinados en pesebres cochambrosos, dormían en camas con pulgas, las misioneras reutilizaban las agujas y no las desinfectaban y rara vez daban analgésicos o antibióticos a los enfermos. En el documental que os he mencionado aparecen los testimonios de varias misioneras que trabajaron para María Teresa de Calcuta y todas admiten las malas praxis en las que incurrían las misioneras y el poco interés que existía en curar a los enfermos. Al contrario, las misioneras de la caridad tenían un especial interés por el sufrimiento de los enfermos, ya que, según María Teresa de Calcuta, es hermoso ver que los pobres aceptan su suerte, sufren como Cristo su pasión. El mundo gana mucho con su sufrimiento. Muchas voces críticas se alzaron en contra de María Teresa de Calcuta y la labor de sus misioneras. El fundador de la ONG Caridad Responsable, Hemley González, que investigó y vio con sus propios ojos el trabajo de las misioneras, aseguró que las misioneras de la caridad cometían abusos contra los enfermos y los tenían en unas condiciones horribles. El doctor Arup Charteji, uno de los doctores que ha seguido de cerca la labor de María Teresa de Calcuta, dijo que a los moribundos no se les daba ningún analgésico fuerte, incluso en los casos más extremos. No había higiene en los lugares donde se trataba a los enfermos, se encontraban en condiciones de tortura. El periodista inglés Christopher Hitchens, autor del libro La postura del misionero, la Madre Teresa en teoría y en la práctica, aseguró que cualquiera que acuda a la Madre Teresa con un problema médico comete un terrible error. En verdad, la labor de las misioneras no se basaba en sanar a los enfermos y a los moribundos, simplemente los sacaban de las calles para que pudieran morir en los hogares para los moribundos, e incluso enfermos que no tenían dolencias mortales fallecían a causa de la falta de higiene y el poco cuidado que les brindaban las misioneras. Pero todo esto no era casualidad, sino que estas prácticas devenían completamente del pensamiento católico de María Teresa de Calcuta del culto a la muerte y al sufrimiento, que supuestamente ayudaría a los enfermos a morir dignamente y como buenos creyentes. Hay autores y periodistas que han intentado lavar la imagen pública de María Teresa de Calcuta y de sus misioneras, asegurando que tales consecuencias se debían a que las misioneras de la caridad no eran profesionales o que carecían de medios para cuidar a los pacientes, pero esto es una falsedad. A lo largo de su vida, María Teresa de Calcuta y su organización recibió importantes cantidades de dinero y financiación por parte de importantes empresas y personas como los Kennedy en los 60, los Reagan en los 80, el mismo Vaticano o uno de los mayores estafadores y defraudadores de Estados Unidos, Charles Keating. La organización católica constaba de dinero para poder mejorar sus instituciones, modernizar sus redes y sanatorios y para constar de los medicamentos necesarios para atender a los enfermos y a los moribundos como lo necesitaban. Sin embargo, se desconoce el uso que hacían de ese dinero las misioneras, pero lo que está claro es que no lo invertían en cuidar a los enfermos. El ya citado Hemley González dijo lo siguiente en 2008: experimenté en primera persona los abusos y horribles condiciones a la que los hombres y las mujeres eran sometidos por una organización famosa en todo el mundo que obtiene millones de dólares de sus donantes, pero que maneja mal estas donaciones. La hipocresía de María Teresa de Calcuta era infinita, porque mientras predicaba el dolor y el sufrimiento como altos valores de purificación católica, ella no dudó en acudir a un hospital privado y de calidad en Estados Unidos para tratarse y tener todos los cuidados. La típica frase de haz lo que yo te diga, no lo que haga yo, es una máxima perfectamente aplicable a la supuesta santa de Calcuta. En vez de aportar con su sufrimiento y experimentar la pasión de Cristo como los enfermos y moribundos que ella y su organización trataba, prefirió que la cuidaran en Estados Unidos con todos los cuidados. Elevar a María Teresa de Calcuta a un estatus de casi santa y como la máxima representación de la caridad
caridad trajo muy malas consecuencias para las sociedades occidentales. Si bien todos sabemos que la Iglesia se caracteriza por ser muy conservadora en los aspectos de valores y costumbres, María Teresa de Calcuta se caracterizó por pertenecer al ala más conservadora de esta institución religiosa. En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz, consagrándose como una de las personas más influyentes del mundo. De esa posición se convertiría en una de las voceras más conservadoras del catolicismo. Fue entonces cuando emprendió su cruzada antiabortista y en contra de los métodos anticonceptivos. En este sentido, se convirtió en una de las personas más destacadas en contra de la legalización del aborto y a favor de la prohibición de los métodos anticonceptivos. Según ella, el aborto y los métodos anticonceptivos eran los dos grandes males de la humanidad y que los estados de todo el mundo debían trabajar por erradicar esas lacras. Ahora bien, fiel a su cinismo, nunca propuso alternativas ni abogó a los estados del mundo a que trabajaran por mejorar la atención sanitaria para las madres, que se difundiera una correcta educación sexual o que se otorgaran ayudas para la maternidad. De esta manera, obligaba a miles de mujeres en todo el mundo, y sobre todo en los países más pobres del mundo, a que las mujeres tuvieran hijos o que en su defecto se acercaran a los centros clandestinos de aborto para que abortaran de manera ilegal y con todos los riesgos que eso conlleva. Eso sí, María Teresa de Calcuta tampoco dijo absolutamente nada de las familias adineradas que iban a Londres o a otros países a abortar, porque todas sus quejas estaban dirigidas a las familias pobres, a los desposeídos, lo que demuestra el clasismo que destilaba. Siguiendo con sus creencias católicas, María Teresa de Calcuta también se mostró en contra del divorcio, ya que esta práctica acababa con una de las instituciones más sagradas e importantes de la religión católica, que es la familia. Por ejemplo, en el referéndum que hubo en Irlanda acerca del divorcio, ella pidió que los irlandeses votaran en contra del divorcio, pero cuando su amiga íntima, que era Lady Di, se divorció del entonces príncipe Carlos, apoyó la ruptura de ese matrimonio y la defendió, diciendo que Lady Di se merece ser feliz, pero parece ser que los matrimonios pobres no merecían ser felices o poner fin a su enlace matrimonial si era lo que deseaban ambos cónyuges. Todas estas declaraciones de María Teresa de Calcuta pueden entrar dentro de la lógica de la religión católica, pero esta misionera elevada santa también destacó por tener turbios contactos. Por ejemplo, ella se llevaba muy bien con la familia Duvalier, que regían Haití con mano de hierro y de una forma dictatorial. Pero claro, detrás de la amistad de María Teresa de Calcuta con los Duvalier estaban los contactos que tenía esta familia con la Iglesia Católica y la enorme cantidad de dinero que donaron los Duvalier a las misioneras de la caridad de María Teresa de Calcuta. Siguiendo con los turbios contactos de esta mujer, se llevaba muy bien con Charles Keating, responsable de la estafa de Lincoln Savings and Loan, el cual también financiaba a las misioneras de la caridad. Cuando se descubrió la estafa de Keating, la justicia estadounidense le exigió que colaborara y hablara acerca de los trapos sucios de su supuesto amigo, pero ella se negó a colaborar con la justicia y no declaró. No solo eso, exhortó al Poder Judicial de Estados Unidos a que fueran misericordes y que le condonaran la pena. Al fin y al cabo, perro no muerde la mano que le da de comer. Uno de los acontecimientos más graves en la vida de María Teresa de Calcuta y que le hizo perder mucha popularidad fue el desastre de Bhopal en 1984. Entre el 2 y el 3 de diciembre, la fábrica de pesticidas de la empresa Union Carbide sufrió una fuga al aire libre de isocianato de metilo que provocó la muerte de al menos 25.000 personas y medio millón sufrieron lesiones, heridas e intoxicaciones a causa de la negligencia de la empresa estadounidense. María Teresa de Calcuta acudió a Bhopal para atender a los heridos, pero al ver que la mayoría de los vecinos exigían justicia y severos castigos para la empresa extranjera, ella pidió a los indios que perdonaran a los responsables. La actitud que adoptó María Teresa de Calcuta ante esta negligencia enfadó de sobremanera a los vecinos, y estos comenzaron a cambiar su actitud hacia ella, puesto que veían cómo su organización recibía miles de millones de dólares mientras que ni siquiera mejoraba su red de sanatorios y que viajaba a California para tratarse su enfermedad. El resultado de este desastre fue que 8 directivos de la empresa fueran condenados a 2 años de prisión y a pagar una multa de 8.000 euros. Esto es, una pena casi simbólica en comparación con el enorme desastre que habían provocado. En cuanto a la financiación que recibió, nunca se ha podido saber todo el capital que consiguió acumular su organización de misioneras.
indias, ya que cada vez que un periodista o investigador ha intentado investigar acerca del dinero de María Teresa de Calcuta o de su organización, las autoridades indias o el Vaticano han impedido que se llevaran a cabo dichas investigaciones. Lo que sí se sabe es que en la actualidad el presupuesto legal de las misioneras de la caridad triplica los presupuestos de organizaciones internacionales tan importantes como UNICEF. Y no solo eso, sino que actualmente su organización se ha visto implicada en asuntos tan turbios como la venta de bebés. María Teresa de Calcuta falleció en 1997 y aún después de la muerte, los mismos medios de comunicación que la auparon y la convirtieron en un icono del altruismo y de la caridad, se inventaron un relato para canonizarla. Así pues, apareció en los medios de comunicación la historia de una india llamada Mónica Besra, la cual aseguraba que padecía un tumor y que se curó gracias a la foto de María Teresa de Calcuta. Concretamente, Mónica dijo: "La luz cegadora salió de la fotografía de Teresa y me envolvió". Pero, como en la mayoría de estos casos, se descubrió que la India se curó gracias a la intervención de los médicos y no por el espíritu de María Teresa de Calcuta. El relato oficial defiende que María Teresa de Calcuta era un ser de luz y que dedicó su vida a ayudar a los pobres. Sin embargo, esta mujer tenía muy poco de santa y más bien destacó por sus ideas conservadoras, por su clasismo y por el culto al dolor, pero siempre por el dolor ajeno. Se debe tener cuidado al ensalzar a distintas figuras públicas porque casi siempre tienen un lado oscuro que no es revelado hasta años después. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo desenmascarando a algún otro personaje público? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis los enlaces de los documentos y libros que tenéis a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!